qué piensas acerca de esto que dicen que estamos ya en la quinta dimensión? Planeta de quinta dimensión, se respeta totalmente la naturaleza en amor, se tiene comunicación total en la naturaleza con todos los seres, animales, el planeta, el aire, los mares, etc. O sea, no estamos lejísimos de un planeta de quinta dimensión. Cuando tú crees que el cuerpo por sí mismo puede enfermar, el cuerpo enferma, literal. Porque el cuerpo es un instrumento de comunicación, es un medio en nuestra experiencia espiritual aquí en el planeta. O sea, si tú lo percibes correctamente, no tiene por qué enfermar. Si tú lo percibes como un medio de comunicación, que es una forma de verlo sano, sin exagerar sus capacidades ni disminuir sus capacidades, no enferma. Entonces, cuando tú tienes una revelación, ¿cómo puedes distinguirla? Incluso los sueños son revelaciones tergiversadas por nuestro miedo, por la forma en cómo lidiamos lo que estamos percibiendo. Todos cargamos con una historia, algo que hemos vivido, que hemos callado y que merece salir a la luz. Buenas tardes, aquí con mi amigo Enrique otra vez, nuevamente recibiéndolo. Muchas gracias, Enrique, por estar aquí. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios, Rosy. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, gracias. Muy bien, gracias por preguntar. Entonces, aquí otra vez para hablar de muchos temas que se han quedado inconclusos y que de igual manera tienen mucha importancia, especialmente porque hemos tenido preguntas de lo que ya hablamos antes. Y ahorita me gustaría que habláramos de revelaciones. Ok, me parece perfecto. Con gusto. ¿Qué son para ti las revelaciones? Las revelaciones, para mí, bueno, por la experiencia que he tenido, es una experiencia de amor de parte del Creador. Y específicamente podría decir que es la forma más pura de amor, parte de Él hacia nosotros. Muy interesante. Entonces, cuando tú tienes una revelación, ¿cómo puedes distinguirla? ¿Qué es lo que tú puedes llamarle? Esta es una revelación, este es un pensamiento, este es un sueño. ¿Qué nos podrías decir acerca de esto? Sí, cuando hay una revelación clara, voy a usar términos como claridad, lo que tiene que ver con las revelaciones, porque está muy relacionado con los sueños. Ahorita te explico el cómo. Cuando la tienes, hay una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo, dice un curso de milagros, y en la realidad es así. Es una experiencia de amor pura, donde en el momento, y solamente ese momento que le estás teniendo, no existe miedo, no existe tiempo, no existe sufrimiento. Pero cuando es una revelación buena, pero cuando es una revelación mala, así como cuando tienes una pesadilla fuerte o algo que te hace sufrir en el sueño, algo que te hace tener mucho miedo, que te hace esas pesadillas que a veces no te dejan mover, que no te dejan hablar. En mi experiencia, todas las revelaciones o incluso los sueños son revelaciones tergiversadas por nuestro miedo, por la forma en cómo lidiamos lo que estamos percibiendo. Hablando de ello, los sueños son algo que nosotros fabricamos. Son exageraciones de lo que vivimos en el planeta y son nuestros miedos maximizados, nuestros traumas maximizados y la respuesta de nosotros ante ciertas situaciones exageradas. Por eso son simples sueños, pero se dan en el mismo lugar a nivel consciente donde se da también la revelación, donde el creador nos habla. Entonces, son escenas, yo lo veo como una escena donde Dios te da una escena y tú reaccionas a ella. Si no estás conectado no estás en un momento de paz, no estás practicando... En un momento de tranquilidad, no estoy como en mi centro, entonces voy a mirar hacia lo oscuro. Exacto. Y es cuando yo tengo una pesadilla que digo, ay, esto tenía mucho miedo, no me dejaba mover, era algo muy feo. Ajá, correcto. Y reaccionas con miedo y se ve la reacción exagerada en los sueños. Entonces, ambos se dan en la misma conciencia, pero la diferencia que yo veo es
la reacción, la percepción que tienes ante lo que vas viendo. Y en la medida que sea más sereno, en la medida que sea más consciente, espiritual, en la medida que lo tomes con mayor experiencia en cuestión de ver lo bueno, no ver lo malo, vas viendo más claro. Influyen otras cositas para ver más claro en la revelación, pero por ahí va el asunto. Es dependiendo de la conciencia que nosotros vayamos teniendo. Así, entre más conscientes estemos, entre más claridad tengamos con nosotros mismos, entonces es ahí cuando decimos vamos avanzando. Sí, obviamente, entre más avances en el conocimiento de ti mismo, tienes más miedos y dudas, obviamente se va clarificando naturalmente lo que ves, porque tu reacción en la realidad de lo que vives en el mundo físico, pues va siendo más coherente y de una forma más sensata, espiritualmente hablando, pero siempre hay despistes, eso también no hay que perderlo de vista, porque tenemos más de 60,000 pensamientos en el día, no sé si en el día o al minuto o en la hora, no sé, hay un dato ahí, no tengo bien exacto ese dato. Pero la mente fabricamos, creamos una cantidad muy importante de pensamientos, no puedes tener control de todos los pensamientos que tiene. Y luego interactuamos con demás personas, que si lo haces desde tu centro, desde en paz y eso, pues en la medida que vas avanzando espiritualmente, vas siendo más coherente y más sensato tu forma de comportarte, porque es más sensato y coherente tu forma de percibir todo. Pero siempre hay que tener en cuenta que hay factores que influyen mucho, como la falta de descanso, la falta de alimentación sana, o el hecho de que tu salud esté mermada en cierto momento, que eso afecta mucho tu percepción y tu comportamiento. Entonces, la experiencia. Hay gente que a veces decimos que es la alimentación, pero a veces ya estamos enfermos. Si estamos enfermos de algo que ya es como una enfermedad, es porque nosotros ya estamos muy avanzados con nuestras bajas energías, porque hemos mucho tiempo permanecido en un nivel bajo de conciencia, en un nivel bajo de energías. Entonces, cuando ya nuestro cuerpo se está desgastando, podríamos decir, entonces ahí es más difícil, ¿no? Es más difícil subir a tu centro, es más difícil tener estas revelaciones, es más difícil. Sí, también hay que aclarar algo. El que tú practiques espiritualidad, el que tú vayas avanzando en el conocimiento de ti mismo, no te exenta de enfermar, porque literalmente la enfermedad a un nivel espiritual, desde el punto de vista espiritual, omitiendo las posibles causas holísticas o de biodescodificación u otras fuentes que usamos de causa o en los medios tradicionales, a nivel espiritual viene por creencias falsas. Entonces, aunque seas espiritual, puede haber un despiste de llegar a tener una creencia falsa con respecto a la percepción del cuerpo, a la percepción de la mente. Entonces puede haber ahí un causante que nos puede llegar a enfermar. Y es, ¿cómo se llama? Aunque a veces yo sea muy espiritual, todavía puedo tener creencias marcadas que esto puede decir como que no lo puedo superar. Puede no ser marcado, porque mira, obviamente hay creencias que si ya está establecida y es una creencia que te enferma, porque hay creencias que te enferman, ahorita hablamos de ello. Especialmente cuando aceptamos o decimos que es por generaciones, que porque si mis genes tienen una enfermedad y automáticamente yo también voy a estar enferma. Entonces, esa es una creencia, para mí es una creencia que no debería de ser, pero aún así todavía la traemos con nosotros. Correcto. En sí está relacionado a nivel espiritual. Cuando tú crees que el cuerpo por sí mismo puede enfermar, el cuerpo enferma, literal. Porque el cuerpo es un instrumento de comunicación. Es un medio en nuestra experiencia espiritual aquí en el planeta. No es una causa, literal. Eso es un efecto. Y cuando tú le atribuyes que es una causa, o sea, te enfermas.
y no encuentras la causa. ¿Por qué? Porque le estás atribuyendo la causa al cuerpo. El ejemplo más sencillo y más común, cuando te tomas una nieve cuando hace mucho sol. Si tú piensas, a ver, si no me enfermo porque hace mucho calor y yo estoy tomando muy frío, es una creencia de que a ver si no te enfermas, esa creencia te enferma de la garganta. ¿Por qué? Porque no hay motivo. Es como una orden, es casi como una orden a mí misma, como diciendo como... Pues es una distorsión mental de la función y asignación que le damos al cuerpo. El cuerpo no se puede enfermar, te digo, o sea, si tú lo percibes correctamente, no tiene por qué enfermar. Si tú lo percibes como un medio de comunicación, que es una forma de verlo sano, sin exagerar sus capacidades ni disminuir sus capacidades, no enferma. Pero hay también otra creencia, la creencia de que la mente puede atacar al cuerpo o que el cuerpo puede atacar a la mente. Esas creencias provocan que el cuerpo enferme. Porque no, o sea, el cuerpo es un medio de comunicación que usamos en nuestra experiencia física. La mente es el medio por el cual creamos, pero crea en sí mismo, no tiene capacidad de atacar en sí, aunque se crea ello. Entonces, cuando se ve a la mente como que crea en sí mismo y sin capacidad de atacar, crea solamente pensamientos, y cuando se ve el cuerpo como un medio de comunicación, el cuerpo no enferma, pero hay su despiste, o sea, por el grado de cantidad de pensamientos que podemos crear, puede haber despistes, en algún momento llegar a creer que te vas a enfermar por algo y que eso inconscientemente estás diciendo el cuerpo en sí mismo se puede enfermar por tal cosa, sí, por tal motivo. Ya le estás asignando al cuerpo como el causante de tal enfermedad. El causante de que este es un desorden que yo ya tengo, como quien dice, programado, y entonces por ahí vamos. Y pues son muchas cosas que a veces no nos damos cuenta, la verdad, porque pues a veces ni siquiera pensamos lo que estamos diciendo, ni siquiera pensamos lo que estamos pensando, simplemente nomás a veces actuamos. Entonces, lo que estamos ahorita tratando en estos momentos es de que tener un poquito de conciencia, de estar un poquito coherentes por lo mismo, ¿no? Para ayudarnos un poquito y ayudar a las personas que a veces no entienden como muchas cosas, como esto de milagros, como esto de revelaciones, o que todavía a veces gente que no lo cree. Claro, y es muy real, o sea, los milagros, las sanaciones, todo es real y existe realmente. Sí, pero hay que creerlo, porque si no lo crees, entonces yo conozco personas que dicen yo soy religiosa o yo soy esto o lo otro, sin poner nombres, ¿verdad? Pero como es que yo sí creo. Y luego yo digo, si tú crees, entonces ¿por qué pasa esto? Pero es que, y cuando tú pones un pero, estás poniendo una barrera, porque entonces sí, no estás definitivamente diciendo, creo, confío. Sí, ahí tocas ahí dos temas. La creencia y la fe. Fe es confianza y bueno, la creencia, que es un pensamiento repetitivo que tenemos, nos hacemos y que procede de la duda, literalmente. Cuando damos de la verdad, viene la creencia, pero la creencia es una capacidad que el ser, puede ser humano o quien crea, porque supongo que no sé si esté limitado a humanos, supongo que no, pero ese ya es otro tema. Son capacidades que uno fabricó desde la mente, pero se pueden encauzar hacia una vida espiritual también. O sea, Jesús usó la creencia para obrar milagros también, así como usó la fe para obrar milagros. No es lo mismo, no es lo mismo. Y bueno, una curación, una sanación, se tienen que dar ciertos milagros para que el efecto sea una curación. ¿Y cómo tú cómo podrías caminar a una persona a la sanación con un milagro? Para encaminar a una persona hacia la sanación, el milagro es un acto de amor. El milagro es, si tú dices es enseñar la verdad, lo es. El milagro es un efecto de una comparación, de llevar la ilusión a la verdad. La verdad es lo que somos, la verdad es el amor, la verdad es ello. Cualquier creencia, cualquier cosa que tengamos que nos esté afligiendo está relacionada con culpa, está relacionada con miedos. Cuando se llevan a la verdad y surge ahí la comparación, el efecto es un milagro. Entonces, los milagros tienen dominio a nivel físico, a nivel invisible, a nivel de comportamiento, a nivel de percepción. O sea, tienen un dominio para corregir las cosas y ponerlas en su lugar. ¿Cómo llevar a las personas a
a una sanación por medio de milagros. De mi parte, pues primero les enseño que el Creador es amor, porque pues obviamente hemos hablado de ello. Es un tema que en el planeta es recurrente, el no tener ese refugio en el amor, que es Dios. Al tener nuestra relación fragmentada temporalmente y no dejarnos amar por Él, el no buscarlo, el huir de Él, el no querer saber nada de este tema, todas esas cositas provocan que no experimentemos el amor de Él por no buscarlo. No es que tengamos que buscarlo para experimentarlo, pero el buscarlo es permitirle a nuestro corazón a que Él nos busque y nos encuentre. Entonces, es permitir abrir el corazón a recibir ese amor. Si tú no pero todavía también es falta de fe, porque muchas personas pueden decir, es que yo sí estoy aquí, es que yo estoy en este punto, yo estoy lista para ofrecer mi amor a Dios o para que Dios entre en mi corazón, pero aún así tú lo dices de tu boca, pero de verdad no tienes la fe. Sí, mira, vamos a ser sinceros, hay un proceso con respecto a tu relación con Dios y aún personas que han visto y experimentado su amor, les ha faltado confianza. Un ejemplo, pues Judas, ¿no? El que lo traicionó. Sí. Lo vio ver por años hacer milagros y aún tenía falta de confianza en él. Entonces la fe se tiene que ir acrecentando poco a poco. En la Biblia dice que la fe viene por oír la palabra, por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, la fe es una semillita que va creciendo poco a poco y se nos va desarrollando. Y a veces, pues desgraciadamente, se desarrolla en momentos luego donde la pasamos más difícil las cosas. Hay que recuerdo prédicas de hace muchos años de personas cristianas que le pidas tener más fe a Dios, aguas, porque para que tu fe se acreciente y te des cuenta que tienes mucha, a veces tienes que pasar momentos difíciles y Dios te suelta un momento y aguas, te pasan cosas donde tienes que aprender a lidiarlas y te das cuenta de que ahí está Dios. Entonces, trabajar la fe requiere valentía y requiere disposición y muchos no están en eso. Yo pienso que antes de trabajar en la fe, es importante trabajar en experimentar el amor de Dios. Hay que experimentar. Sí, para que puedas llevar un camino tranquilo, porque es como tú dices, a veces queremos correr cuando no sabemos caminar. Claro. Entonces, a veces queremos experimentar la fe, pero de un día para otro, y es difícil porque es como tú dices, a veces tiene que pasar algo, y cuando nos pasa algo es cuando de verdad creemos en esto que es, pues nosotros le podríamos llamar un milagro. Pero mientras de que no nos pasa nada malo, pues podemos decir sí creo, sí tengo fe, sí, yo estoy aquí, pero es algo muy difícil, y para nosotros sería algo muy bonito y algo muy bueno que no tuviéramos que pasar por nada de esto, porque a él no le gustaría que nosotros pasáramos por nada de esto. Sí, no, porque mira, aquí el detalle es que no confiamos, tenemos por tanto juicio que nos hacemos a nosotros mismos, no confiamos en nosotros mismos a veces y no creemos en nosotros mismos. Pedro era alguien que cumplía lo que Jesús hacía, alguien que veía a las personas en amor, ya las veía tal cual eran, alguien que desarrolló fe, que desarrolló su creencia, que sabía lo que éramos, que estaba en su corazón dispuesto a dar su vida por una vida de servicio, ayuda al prójimo, pero él mismo no creía que tenía el poder. Más que nada que él tenía esa fe, que tenía esa confianza, que tenía ese amor. Entonces él decía, yo no te voy a negar, la negación clásica, ¿no? Que conocemos que hizo. Jesús le dijo, lo vas a hacer. Pero más que nada es el punto de que esas experiencias te ayudan a creer, más bien a darte cuenta que sí tienes fe. ¿Sí me entiendes? Bueno, mi gente, estoy mirando que esta charla está muy interesante. Si les está gustando, le está tocando alguna fibra, suscríbanse a Regalo Solar, denle para compartir y seguimos porque esto está muy interesante. Y es necesario, porque si no te das cuenta que tienes fe o confianza en Dios, no se acrecienta tu confianza en ti, porque estamos relacionados sí o sí con Él. Ahora sí que somos parte de Él. Si no confías en Él, no confías en ti. Si no confías en ti, no confías en Él. Parte de Él. Y si no, pues no confías en nadie. Correcto. No hay en qué confiar porque pues... Y este es el gran problema, que
Pues mira, como estamos hablando ahorita, muchas personas se desajustan de las creencias por lo mismo, porque a veces la gente dice, no, es que no pasa, no hay fe. Entonces, nosotros a veces, esto es lo que nos hace a veces perdernos, porque nosotros no estamos preparados para tener la paciencia para ir directamente paso a pasito. Entonces, nosotros queremos que las cosas pasen rápido. Si nosotros pedimos un milagro, nosotros estamos desesperados y nosotros queremos que esto pase, que pase ya. Entonces, a veces las cosas nunca son así. Entonces, cuando nosotros no miramos algo que nosotros queremos mirar, que nosotros queremos, estamos deseando, estamos desesperados, entonces nosotros vamos por acá, que hay un camino más oscurito, pero que las cosas se dan más fáciles a lo mejor, pero acá ya no estamos en la fe. Decimos, estamos aquí, que estamos en la fe, pero no nos pasa lo que nosotros queremos, nos podemos ir poquito por acá y todavía decimos que estamos acá, pero al fin del día vamos ya caminando por acá, donde a veces decimos, no, vamos acá, por decir, que me lean las cartas, voy como cosas así. Entonces, nosotros ahí ya cambiamos la intención de lo que nosotros queremos hacer, cambiamos la intención de donde nosotros queremos poner nuestro camino. Correcto. Mira, diste en algo muy, muy, muy importante. Vivimos en una era donde la tecnología está muy avanzada comparado con el nivel de espiritualidad que tenemos. La gente tiene hambre de saber y da mucha curiosidad, más cuando hablamos de sanaciones, de dones, de sueños y de todos los temas. Sí, pero es un proceso. Por ejemplo, muchos quieren ya estar sanando a distancia y llegar a hacer esas cosas, cuando no hay literalmente unas bases espirituales para que puedas lidiar cosas que realmente primeramente debes lidiar tú contigo antes que estar pensando en eso hacia los demás. O sea, es un proceso donde en el video pasado te comenté que existe el proceso de salvación, porque nosotros gradualmente fuimos engendrando miedo tras miedo tras miedo, así, en capas. Entonces, en capas debemos ir sanando, literalmente. Nosotros queremos a veces hacer o lograr los milagros que hace el Espíritu Santo desde el Espíritu Santo, como lo hizo Jesús. Pero en nuestra percepción a nosotros mismos aún no nos miramos con amor, aún no sabemos lidiar ciertas circunstancias o situaciones desde el amor. Entonces, para empezar, ni siquiera tenemos compasión por nosotros mismos, porque nosotros mismos nos juzgamos, nosotros mismos nos maltratamos nuestro cuerpo, ahora sí que nuestras relaciones, todo lo que está alrededor de nosotros. No tenemos compasión. Nosotros seríamos los primeros que tendríamos que cuidar todo esto y no lo hacemos. Entonces, ahorita sí, como tú dices, las redes sociales están muy abiertas y yo sé que hay muchas personas que tienen mucha sabiduría, mucha palabra, pero también hay muchas cosas que no son. Correcto. ¿Cómo podríamos discernir lo que sí a lo que no? No funciona así. ¿Cómo te explico? Hay cosas que debemos aprender en cierta etapa, porque tenemos bases para aprender a lidiarlo desde el amor, desde la paz, desde la sabiduría, en coherencia y para bien de la humanidad. Pero si tú aprendes eso, sin esas bases, puedes llegar a caer en la magia o en la brujería o en estas cosas. Y por eso muchas personas se apresuran a querer saber, por ejemplo, hablando del tema de holística, espiritualidad holística, hablando del tema, quieren temas de holística, temas de sanación, temas de este tipo, pero no hay una base espiritual donde tú seas alguien que recurrentemente se deje amar, donde recurrentemente tengas ya una relación sana con Dios, donde esa espiritualidad, esa holística que aprendas, la lleves y sea desde el estado crístico y no sea solamente o usando creencias, no, sino que sea con una base espiritual. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿para ti qué sería una experiencia crística? Lo que somos, alcanzar el conocimiento de lo que somos de manera natural. No hablo de manera en conocimiento, porque en el mundo ya se sabe lo que somos. Ya se nos ha hablado y lo hemos oído. Hay muchos temas sobre esto. Eres la luz, eres uno con Dios, eres esto.
pero me refiero a que seas llevado naturalmente a ese conocimiento y lo alcances naturalmente por tu avance espiritual. Porque una cosa es saberlo, yo te lo puedo decir, pero otra cosa es que sea el momento en que tengas que saberlo, o sea el momento en que lo hayas alcanzado por tu estado de avance espiritual, de sanación de dudas, de miedos, y que lo hayas alcanzado porque es el momento de haberlo alcanzado. ¿Sí me entiendes? Sí, es como un trabajo. Cuando tú trabajas, por decir, tienes un trabajo y entras al trabajo y de hora para mañana tú dices, ya lo sé, pero ahí tienen sus reglas, ahí tienen sus capacidades y entonces tú dices, esto yo ya lo sé, por eso estoy aquí. Sí, pero hay niveles. Más que nada el nivel es tener una base. Jesús habló mucho sobre los cimientos y era un tema recurrente y debe ser un tema recurrente porque los cimientos espirituales te permite entender que allí a lo que aprendas debes llevarlo a lo que somos. ¿Para qué? Para que en amor ello lo dirijas en amor para ayuda de ti mismo primeramente y para el planeta, para los demás. Es en conjunto, ¿sí me entiendes? Sí. Pero no es así, tiendes a usar de base creencia y tiendes a separarlo de lo que somos. Entonces, hay mucho conocimiento, no es que sea malo, lo vemos malo porque no estamos preparados emocionalmente, mentalmente, en conocimiento para lidiarlo en paz y en el amor. Y hay experiencias, como te he dicho y como dijimos en el otro podcast, hay cosas que vemos malas, pero que no lo son realmente, pero porque no sabemos lidiarlas en amor y nos da miedo, lo vemos como mal. Entonces, por eso es muy importante el proceso de salvación. O sea, tener tú vayas semana a semana y yendo corrigiendo en ti cosas, siendo mejor hoy que ayer y mañana que hoy. Y día a día ir trabajando. Cada día ir trabajando con el amor, con el camino. Sí, si tú vas sanando dudas y miedos y vas dirigiéndote hacia el conocimiento de ti mismo, estás en el camino correcto y estás caminando. Pero si tú te quieres avanzar, ahorita dices, voy en el paso 5 y quieres ya dar el paso 100, o sea, en algún momento lo vas a dar, pero no tienes por qué desesperar. ¿Por qué? Porque si tú llegas a tener una experiencia fuerte y en vez de lidiarla o experimentarla en amor, te da miedo, ya no vas a querer volver a tener o llegar a eso. Y eso pasa mucho en estos... Miedo o enojo, porque es Claro. Cuando la gente a veces tiene una experiencia o tiene miedo o tiene enojo, porque dice, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué? Y ahí quedas como enojado, entonces no lo procesas. Claro, y por eso pues siento que el orden, llevar un proceso natural de avance espiritual es necesario. Dice que por ahí, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Sí. Y no, a veces. Hay ciertos temas que sí puedes sanar ciertas cositas, no importa el orden que los sanes. Ciertos comportamientos, ciertas formas de percibir básicas, pero también hay ciertas formas de percibir a nivel para saltos cuánticos. Por ejemplo, la humildad es algo que te hace avanzar cuánticamente demasiado. Es un salto cuántico que trabaja en su humildad, va a tener un salto cuántico increíble. Muchas personas en estos momentos hablan del salto cuántico. ¿Tú qué piensas acerca de esto que dicen que estamos ya en la quinta dimensión? No. Un planeta de quinta dimensión, todos oyen al creador, tienen comunicación directa, todos literalmente saben y desarrollan los dones que quisieron para ayuda del planeta, usan toda la tecnología para ayuda de todos, para que nadie trabaje y cada quien, o sea, haga lo que corresponde en base a sus dones y trabajen, pero no a modo tipo esclavitud, como vivimos en este planeta, y literalmente se respeta totalmente la naturaleza en amor, se tiene comunicación total en la naturaleza con todos los seres, animales, el planeta, el aire, los mares, etc. O sea, no estamos lejísimos de un planeta de quinta dimensión. Tienen dominio de tecnologías, por ejemplo, el magnetismo, la sistematización, que todos tengan todo. Eso no, el planeta no lo hemos logrado. Y bueno, tan solo el hecho de que sigamos reaccionando como si fuéramos cuerpo, un cuerpo atraca a otro cuerpo, como si fuéramos
un cuerpo tiene cierta forma y estamos percibiendo cuerpos diferentes como si fueran ellos las personas. O sea, no, somos seres espirituales teniendo una experiencia física, nos vemos en un cuerpo, pero no somos un cuerpo. Entonces, el hecho de que nuestra percepción aún no esté ampliada, ni siquiera cuarta, con todo respeto, de la humanidad, y faltan miles de años. Sí, porque no sé si tú, hace unos 2, 3 años que estamos escuchando todos los días esto, que estamos que ya pasamos la tercera, que ya vamos para la cuarta, y que ya vamos en que el salto cuántico. Entonces, sí, son temitas que a veces son un poquito delicados, porque pues no todas las personas pensamos igual, y no todas, como acabamos de decir, no todas las personas tenemos la capacidad para discernir. Entonces, a veces nos dejamos influenciar por lo que otra gente ya habló, ya pensó, ya dijo, y entonces así es como se distorsionan las cosas. Sí, mira, si hay un avance, no voy a decir que no, pero no el que debería y en la forma en que pues, se podría. No digo, la palabra debería estar mal, porque son experiencias físicas que estamos teniendo. El planeta en sí mismo es un ser que también tiene un avance espiritual y nos va llevando. Dependemos mucho de su campo electromagnético nosotros. Nosotros tenemos uno, pero también el planeta tiene otro. Entonces su avance espiritual, su avance como ser nos va llevando también, pero nos tiene que llevar suavemente, por así decirlo. No puede ser brusco, no puede saltar de tercera a quinta. Es lo mismo, es como querer saber levitar o volar cuando ni siquiera sabes caminar bien, ¿sí me entiendes? Entonces es un proceso. Bueno, tienes que aprender, vuelvo a lo mismo, el proceso, bases para poder avanzar. Si hemos avanzado, hay muchos seres que con la tecnología la han usado para avanzar espiritualmente, correctamente, pero hace falta literalmente... Humildad. ¿Vale? Hace falta humildad. No sé, porque es un juicio así como que no puedo percibir así en general si es eso, pero el enfoque prioritario antes que los dones, antes que el servicio, antes de ir hacia lo espectacular, milagros, no sé, y los dones que pueda tener el Espíritu Santo o que tenemos como ser, que podemos tener, antes de que eso es lo que somos. O sea, literalmente tenemos que mirarnos, tenemos que conocernos, tenemos que trabajar en ser conscientes constantes y de trabajarlo, o sea, para lograrlo. Porque no es como que lo vas a lograr y lo puedes lograr fácil. O sea, puedes llegar a saber lo que eres y natural, sí, pero hay que trabajar. Tenemos hábitos, tenemos ciertas cosas que nos vemos de forma que no somos. Inconscientemente, ahora sí, nuestro inconsciente actúa de cierta forma, aunque nuestro consciente y por el aprendizaje que vamos teniendo, ya vamos hacia otro. Entonces hay que ir trabajando todo eso poco a poco, individualmente. Y cuanto más se trabaje en eso y más se avance en eso, literalmente pues vamos a ir todos avanzando. Vamos a ir evolucionando poco a poco. Sí. Sí, estos temas a mí me apasionan mucho estos temas, me encanta hablar de todo esto porque yo desde hace muchos años atrás tengo muchas cosas tengo muchas inquietudes y la vida me ha puesto personas, pero al fin del día estas personas se han quedado atrás porque yo te voy a decir muy sincera, hay mucha ambición al dinero y cuando las personas tienen dones, cuando las personas tienen mucha sabiduría, pero cuando la gente empieza a ver un poquito que aquí ya es muy fácil y todo, entonces la gente camina por otro camino y se desvía. Sí, es un tema donde hay muchos seres espirituales que tienen mucha experiencia espiritual y no saben monetizar, no saben rentabilizar y padecen el sistema capitalista. Es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque no saben hacerlo. Y hay personas que tienen los recursos, llegan a la etapa espiritual, es en un proceso y tienen los medios para tener marketing, tener publicidad y crecen y se vuelven famosos y empiezan a enseñar sobre ciertos temas, pero los van a aprender. No es como que tengan la experiencia de muchos que sí existen y que están ahí enredados en todo el planeta. No son muchos, pero hay personas, seres que tienen mucha experiencia espiritual en todos los ámbitos. Entonces, pues nada más es cuidarnos de los que son charlatanes, es someter, como dice San Pablo, todo a juicio. A ver lo que me enseña, lo pongo a prueba, es verdad, sí, ya si tú otorgas o pagas una membresía cara y eso y lo puedes, pues bien. Si lo haces
que si te estafaron, pues es una lección a aprender. Una lección. Porque el camino es interno. Sí, una lección que tengo que aprender. Lo importante es que tú no permitas, si ya te estafaron, pues que vuelvas a caer. La espiritualidad, pues es un trabajo interno tuyo. Tienes que ir trabajando, ir buscando en los temas que quieres ir sanando tú en ti de forma natural. Y eso es lo importante. Si tú vas trabajando en lo que tú piensas, consideras que es lo que te toca ahorita, pues hay que trabajarlo. Y es por ahí el camino. Es por aquí el camino para poder ayudar a los demás después de que yo ya me sienta bien, después de que yo ya aprenda, porque yo tengo que aprender cómo, aunque ya sabes que, pues, que la gente toma los estudios y todo, todavía uno tiene que pasar por uno para uno decir, esto yo lo pasé, entonces esto me funciona, esto trabaja. Claro, sí, es importante y es válido también, o sea, que literalmente aprendas de alguien más. Hay personas que tienen mucha experiencia y es muy válido. Pagar, no sé, una mentoría, pagar un curso, es válido. Y si tienes las posibilidades, genial. Si te va a funcionar, pues genial, ¿no? O sea, contra eso no, existen los héroes. Por eso nosotros aprendemos y es importante que lo que aprendemos lo demos. ¿Por qué? Porque al enseñarlo lo reafirmamos en nosotros mismos. Pero hay un efecto dominó, donde nosotros si hacemos eso, vamos ayudando a la humanidad. Entre más personas vayan alcanzando una maestría espiritual, vas ayudando más al planeta Tierra a avanzar más rápido en menos tiempo. Ahí sí, ir pasando a esa cuarta dimensión, a esa quinta dimensión en percepción. Eso sería muy bonito, eso sería muy maravilloso que pues ahora sí que por eso, por alguna razón estamos aquí. Correcto. Porque tú y yo nomás somos instrumentos para hablar de lo que estamos hablando en estos momentos. Entonces, eso sería maravilloso que tocáramos el corazón de alguna persona y que con esa pequeña fibra que tocáramos, que alguna persona despertara su espiritualidad, su interés y comenzara su camino, porque imagínate, no necesitamos tener millones y millones de seguidores, con una pura persona que vayamos que vaya tomando su camino y que vaya alineándose, entonces eso sería maravilloso. Sí, claro. Lo importante es hacerlo en amor. No importa si ayudas a una persona o muchas. Ayudar es ayudar, dar de corazón es dar de corazón. La masividad y eso, no porque ayudes a más es mejor en el aspecto o lo haces mejor. Y si ayudas solo a uno o a pocos, lo haces peor. No, es un proceso. O sea, el hecho de ayudar a uno o tener multitudes, todo es a su tiempo, en su momento, y es por algo. Algunos están llamados a ello, algunos buscan ello, está perfecto, algunos no, pero si tú haces las cosas en amor, con intención de ayudar, no importa si incluso no sea un tema espiritual que enseñes o das, todo lo que hagas en amor, con el asunto todo cuenta. Sí, desde la bendición del Espíritu Santo para bendecir a los demás o para tú mismo, que lo que hagas sea de tu ayuda, de tu familia y de los demás. Mientras no perjudiques a nadie, es beneficioso. Ok, entonces como cuando tú dices que tú ayudas a personas como a integrarse, cómo integrar grupos para ayudar, ¿cómo lo harías? ¿Cómo sería esto? Sí, mira, hay una base, por ejemplo, al ayudar, te cuento cómo Dios lo lidió conmigo. Al principio, él me puso a la persona, me dijo, ¿estás listo? Yo tuve un proceso donde me dejé amar por él, me fue sanando dudas, miedos, mediante la oración y la palabra, fui avanzando. Y mediante mi agradecimiento fui con su ayuda corrigiendo mi percepción y comportamiento. Llegó un momento en que él me dijo, háblale a los demás. Y yo, no. Y me puso a la persona. Y lo empecé a hacer desde el amor, con su guía de él, porque yo no sabía cómo. Y aún al momento voy a decir, no sé cómo dejo que él siempre haga las cosas otra vez. ¿Por qué? Porque es la forma en que nos sale siempre mejor.
maximizado todo. Y él lo hizo, él ayudó. Cuando yo quise la masividad, que era mucha gente y eso, él me puso un stop, me dijo, no, o sea, controla, si lo quieres, corrige esto. Primero deja de hablar por hablar. Aprende a controlar lo que dices, piensa antes de hablar. Segundo, no hables de temas que no sabes. conoces totalmente. En aquel tiempo, muchas veces en toda la historia, llamado incluso en la tele, en todos lados, el fin de los tiempos, la catástrofe, las profecías, ese tipo de temas te apasionan y luego si empiezas a hablar apasionadamente de ellos. Él me puso un stop, me dijo, contrólate. Entonces, como base para la masividad, ¿Es porque esos temas son muy delicados o es porque todavía no estamos preparados o es porque en verdad no se sabe qué es lo que pasa mañana? Tiene una explicación y se puede explicar, pero la humanidad no está lista para entender esos temas. O sea, no estamos listos. Mientras no sepamos, no seamos personas que oímos directamente al Creador, que sepamos lo que somos, que desarrollemos nuestros dones y vivamos en base a ello, desde el estado de ser, no estamos preparados para esos temas. Nos dice que no los abordemos porque se cae en especulaciones, en creencias, en miedos, en falsas profecías y en cosas que al fin y al cabo siempre se relacionan hacia Dios y Dios no tiene nada que ver, son cosas que nacen de los servidores, entre comillas, de las pasiones que tenemos nosotros por esos temas, pero realmente la humanidad no está lista para saber. Sí, así como decir que esta es la profecía de tal tiempo y esta profecía y por eso pasa esto y esto. O sea, eso no es algo que en verdad él lo podría decir. Por eso cuando tú lo hablas, él te calla y te dice, no hables de esto, porque gente no está preparada y entonces podría haber mucho miedo, por decir. Sí, hay ciertas profecías que sí, obviamente sí son, y las vas viendo, por ejemplo, las del Apocalipsis son señales de los tiempos y las vas viendo conforme pues, Dios te da el discernimiento para irlas entendiendo. Y son, pero apasionarte por hablar de esos temas sin dominarlo o sin ser una persona que se te vaya revelando y se te vaya enseñando de parte de él, el cómo es, no hablo de enseñanza que alguien más te enseñe, no hablo que él te vaya revelando y te lo vaya enseñando. Sí, que tú tengas una revelación y que tú te sientes aquí conmigo y me digas, oh, esto me enseñó Dios y esto quiere que sea revelado. Sí, exacto. La humanidad, hay cosas que no puede saber todavía. O sea, no está preparada. ¿Por qué? Porque se volvería loca. Todavía hay muchas creencias, todavía hay muchos miedos, mientras se tenga encasillado a Dios como un Dios castigador o alguien que no es amor, mientras no haya una dependencia de ese amor de cada ser en el planeta, todavía no estamos suficientemente avanzados para tomar esos temas. Y son temas que nos apasionan, pero que realmente no influyen en que seamos realmente felices. Entonces yo lo vería un poco inútiles si no influyen realmente en tu felicidad presente. Sí, si no te sirven de nada, entonces si nomás te sirven para tener miedo, si nomás te sirven para estar pensando qué va a pasar mañana y si pasa esto y si pasa lo otro, entonces si no te aporta nada bueno, entonces no tiene caso. Si generan miedo, pues literalmente Dios no quiere que tengas miedo. Puede que es necesario, mira, hay profecías, obviamente, y siguen existiendo los profetas, siguen dándose revelaciones, canalizaciones, existen. Y se nos dan para que literalmente nos preparemos ante catástrofes, son avisos. ¿Para qué? Para que sepamos lidiarlas sin miedo, para que aprendamos a lidiarlas en amor. Por eso se nos avisa antes. Y se nos avisa también porque es una muestra de amor. Cuando yo me voy a cruzar la calle y me va a atropellar un camión porque se pasó un alto y yo no lo estoy viendo porque tengo un coche que está bloqueado, si yo estoy en el Espíritu y Dios me dice, párate, detente, porque viene un coche y yo pues no lo veo, pero me detengo y pasa, le hice caso. Cuando pasan los accidentes, no estoy en ese estado de escuchando, pero aún así Dios te dice. Y tú oyes ese pensamiento, no le das importancia, tú llevas prisa, pum, corre el accidente, ¿no? Así es lo mismo en la humanidad. Sí, es que desgraciadamente nosotros estamos muy en la mente y no estamos, a veces las señales las tenemos las señales casi como quien dice, pero nosotros todavía estamos pensando que no es verdad. Sí, exacto. Hemos tenido revelaciones, hemos tenido avisos, pero nosotros estamos en la mente y decimos, no,
pero no, pero ¿cómo no? Y por más que que me sí, gustaría preguntarte, y perdón que te interrumpa, sí, porque pero a mí como que me disgusta un poquito, siendo sincero, ese asunto que digan de estamos en la mente. Se refieren a estar en nuestro ensimismados, ¿no? En los pensamientos, ¿a eso te refieres? sí, me refiero a que nosotros no tenemos un control de la mente. Entonces, y que no creemos en nosotros mismos. Otra vez vamos con las creencias, porque por decir, a mí misma me ha pasado, a mí misma me han pasado cosas que se me han revelado, pero yo todavía digo como que, o sea, como no lo creo, ¿verdad? Como no lo creo, entonces lo doy por alto, porque digo, pues es mi mente. Ahí es cuando yo digo, estamos en la mente, porque digo, es mi mente, es mi pensamiento. No estoy pensando que hay algo más grande dentro de mí o más grande que me puede decir, hey, como tú dijiste, párate aquí, no sigas. Yo lo escucho, pero no lo creo. Y todavía lo doy o sea, lo paso. Y entonces cuando después que yo me reflexiono, yo digo, yo ya sabía que no lo tenía que hacer. Yo ya sabía que no tenía que, porque yo ya lo había sentido, pero lo doy pensando que es mi mente. Ok, pero no culpes a la mente. ¿Cómo se llama? La mente es muy hermosa y es el medio por el cual creamos. Y no es la mente, son los pensamientos de la mente que tenemos por miedo, que son nuestros pensamientos que tenemos en miedo. Ok. Pero la mente es hermosa. Y no es luego, yo no entiendo, a veces como estamos en el tema espiritual y soy muy literal. Sí, Entonces, a veces porque tú ya tuviste muchas experiencias grandes y porque tú ya puedes dominar como más, a lo pero mejor más lo que tú discernir, como si podría decir. sí, y también, bueno, son conceptos también que hay que sanar en uno, porque no es que la mente sea culpable de algo. Nosotros pensamos con esos pensamientos, pero no es la mente que te está jugando. O sea, son tus pensamientos que te están jugando. Sí, 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 Yo a lo son que me mis refiero, pensamientos. a lo que me refiero es de que no hay que culpar o encasillar a la mente o al cuerpo, porque es muy importante en el avance, en el conocimiento de nosotros mismos. Entonces, eh, cuando yo estoy diciendo como mi mente no me ayuda, mi mente todavía me estoy atacando a mí misma. no es que te estés atacando, estás creando inconscientemente un miedo a la mente. Ok, Y es un engaño del ego, porque es un engaño del ego, para que tú sigas refugiándote en el ego en vez de buscar tu refugio en la mente. Porque en sí la salvación Dios te la va a dar en tu mente. ok, muy interesante. Muy interesante, pero ¿cómo podemos separar? ¿Cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos a decir, o sea, como tú dices, eso no me gusta, no me gusta que lo hablen así? Ok, entonces, ¿cómo lo hablaríamos o cómo lo discerniríamos? Sí, son tus pensamientos. O sea, no la mente. Tú los Ok, creas con la mente, pero no es la mente. Son tus pensamientos de miedo. O sea, ok. aquí nada más es lo contrario del amor, es el miedo. Nada más. Son pensamientos de miedo que tenemos. Entonces, ahí tú tienes que percibir y darte cuenta que tú estás teniendo miedo. Y estás teniendo Mm, pensamientos. eso que yo digo que no tengo miedo. Eso que yo siempre digo, no, yo no tengo miedo. Sí, todos tenemos miedos y muchos. En sí, lo contrario al amor es el miedo. Imagínate, lo contrario a lo que eres es el miedo. Imagínate cuántos pensamientos de miedo tenemos disfrazados de tristeza, soledad, depresión, angustia, enojo, creencias, no sé, juicios, percepción, separación. Todo es miedo, todo eso es miedo. Lo Ok. contrario al amor es el miedo. Pero, dice el curso, lo contrario al amor es el miedo. Pero, ¿cómo dice? Ya se me olvidó el dicho. Pero la idea es de que el amor todo lo abarca, no puede tener contras. Aquí el punto es ese, el amor es la verdad, o la verdad es el amor. Pero lo contrario, que es el miedo, es una ilusión. Aquí no es un detalle entre lo bueno y lo malo, es un detalle entre la verdad y la ilusión. ¿Qué es ilusión? Ok, entonces cuando nosotros aceptemos lo que es la verdad, entonces nosotros ahí ya, como decía la palabra, ¿no? La verdad te hará libre. Sí, te hace libre porque ahí vienen los milagros. Hay dos formas de obrar o hacer milagros o recibir milagros. Hay dos formas. Una es desde la mentalidad recta, le llama el curso. La mentalidad recta es cuando tú estás en un estado donde sabes que
y estás experimentando a ese ser espiritual, es amor, lo estás experimentando y te sientes perdonado y las cosas las ves desde ese perdón, eso se le llama mentalidad recta. Y cuando comparas lo que te esté pasando a ese estado, haces la comparación, el efecto es un milagro, porque tienes un razonamiento, fíjate que hago mucho énfasis en razonamiento, que te lleva a una conclusión de amor y entender causas. Y es Y bien cuando importante. entiendo la causa, entonces ahí corto con lo que no Se es sano. soluciona. Exactamente. Cuando ves las causas, se soluciona todo. Pero hay otra forma, la mentalidad uno. La mentalidad uno, la base es la mentalidad recta, pero va más allá de ello, es lo que somos. Por eso te digo, es el conocimiento de lo que somos. Entonces, lo mismo, cuando tú ya te conociste, ya sabes qué eres, ya lo alcanzaste, sí, pero eso no te ha sanado aún todo. Tienes que llevar las cosas a compararlas a ese estado. Y el efecto de esa comparación es un milagro, son milagros. Y esos milagros te sanan mentalmente, te reubican mentalmente en el orden que deben estar los pensamientos y en el orden que debe estar tú. Entonces son dos, así es como se reciben los y se dan los milagros. Y entonces ahí es cuando tú dices, uno los puede crear. Sí, pero deben ser involuntarios. Literalmente, o sea, el Espíritu Santo, Jesús nos insta que estos debe ser es un acto de amor. Entonces, naturalmente, en amor nosotros, cuando tú te sientes amado por Dios, eres consciente de ese amor y vienen las cosas, llevas eso a este amor. Y esa comparación es el efecto, pero debe ser natural. Se puede ser consciente, voluntario, pero no es sano eso. Querer estar controlando los pensamientos es como que muy estresante y no Muy es difícil. natural. Ajá. Es como muy difícil y es como si ahí mismo también puedo caer en esa depresión porque no puedo llevar las cosas como yo lo estoy pensando. Sí, es natural, todo debe ser natural. Si tú quieres controlar, es el ego el que quiere controlar siempre las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué las quieres controlar? Por miedo, ¿no? Ok. Pero eso no es vivir desde el estado de ser, como dice acá. No es vivir desde el estado de ser, es literalmente Ser. vivir tensionado cuando le haces caso al ego. Aquí la cosa es aprender a ser. Tu ser natural es un ser amoroso, es un ser con dones, es un ser con talentos espirituales y físicos, y es un ser que está experimentando aquí en la tierra, literalmente. Y nada más es extender ello. Uh-huh. Entonces es como yo vengo aquí a experimentar, pero depende de mi razonamiento, como tú dijiste, cómo lo quiero experimentar. Si lo quiero experimentar en el ego, entonces voy a vivir en el sufrimiento, en la enfermedad. Sí, el ego son los conceptos falsos. Sí, lo hablamos, ¿no? En el pasado podcast. Sí, hablamos del ego. Uh-huh. El ego es el concepto falso que tenemos de nosotros mismos, de los demás, de Dios, de las cosas. Son conceptos, son etiquetas que lo único que hacen es limitar tu capacidad. El avance, limitar el avance que tenemos. Sí, literalmente cuando tú etiquetas a los demás, nunca es para amarlos, siempre es yo digo, es un motivo para guardar resentimiento, o para hacer distancia y para no decidir no amar. Es una decisión de no amar. Cuando tú encasillas a alguien, y se da mucho, por eso las familias no están bien. O sea, literalmente en la familia es donde pasa más esto. ¿Por qué? Porque sí, la gente más cercana contigo es la que pasa a veces más y decimos por qué. Pues es porque como es la gente que más cerca está de ti, la que más convive contigo. Sí, pero el problema es el encasillamiento y la interacción sin el creador. O sea, no puedes encasillar, bueno, sí puedes, lo hacemos, el encasillar a las personas por lo que hacen o por cómo se comportan o por sus errores. Todos cometemos errores de una u otra forma en algún momento, porque nos despistamos o olvidamos lo que somos y ya lo alcanzamos. Si ya lo alcanzaste y eres constante, puedes tener un comportamiento perfecto como el de Jesús, pero es difícil, requiere mucha práctica y disciplina mental. Y requiere primero que te conozcas y sanes todas tus dudas y miedos de haber recibido miles de milagros. No es como que cualquier persona va a tener comportamiento perfecto, no. O sea, literalmente, normalmente y naturalmente cometemos errores porque no nos conocemos, porque nuestra percepción de nosotros mismos está equivocada. Ahora, si tú te encasillas a ti mismo o encasillas a los demás por sus errores, eso es ego. ¿Por qué? Porque si tú lo encasillas en ese error que cometió, que tú no sabes si fue por un despiste,
si fue porque se Por un alcoholizó de más, capricho. si fue porque no durmió bien, si fue porque no se alimentó bien o si fue porque está enfermo. Por todas esas cosas nuestra percepción se distorsiona, podemos cometer errores y los cometemos. Y los cometemos, y sí, Sí, todos. desgraciadamente pues cometemos errores porque a veces no estamos, a veces ni siquiera lo estamos como visualizando que estamos haciendo, simplemente actuamos. Claro, sí, más cuando estás en un ritmo normal del mundo, entre comillas. Con eso me refiero al ritmo acelerado, ajetreado de solucionar el asunto económico y lidiar en ese ritmo frenético. Cometemos errores y va a haber, y es normal. Entonces, y es normal lo vemos normal el enjuiciamiento que hacemos hacia todo, porque juzgamos todo. Pero a nivel espiritual es importante trabajar en ello también, en no encasillarnos primeramente, no encasillar a los demás, no encasillar a Dios. ¿Por qué? Y si lo hacemos, volver atrás al centro. Hay un detalle. Por ejemplo, si tú encasillas a los demás, a cualquier persona, un ejemplo, vamos con ejemplos. Luego pongo el ejemplo de los que les gusta darle, ¿no? Sí. Si lo encasillamos a alguien, fue un familiar que le gusta tomarse sus agüitas, ¿no? Sí. De más, si esa persona avanza espiritualmente y ya lo está sanando, y de repente se encuentra contigo y tú lo tomas como que es el borracho de la familia, a él le surge inconscientemente ese deseo por tomar más porque está encasillado. Es algo que nosotros no nos damos cuenta de la influencia de los demás en los pensamientos, en la percepción. ¿Por qué? Porque yo lo encasillé en eso y tiene esa tentación. Imagínate que ya la superó y tiene esa tentación. Y si no la ha superado y tiene esa tentación y ya sabe que a él le cuesta más salir. Por eso hay muchos vicios que la gente no sale, porque se encasilla a la prostituta, se encasilla al borracho, se encasilla al que se droga, ¿no? Se encasilla a esas cosas y son los que más cuestan salir porque todo el mundo tiene ese concepto. Entonces, un trabajo muy difícil de hacer internamente, es decir, ponerles un stop. No me conocen. Sí. A Jesús, Es muy difícil porque, pues, es como tú dices, porque no nos conocemos. Porque si poniendo el ejemplo, si tú eres borracho, yo te digo, ay, es que tú eres borracho, pero si tú ya te conoces y tú no lo aceptas, entonces tú no vas a caer en eso. Sí, no, porque pues es un trabajo interno. O sea, por ejemplo, puse de ejemplo esas cosas porque esas cosas son ataduras muy fuertes, se les tiene como enfermedad. No, y además de eso son cosas muy comunes. Exacto. Y también los pongo porque les podemos ayudar a que lo puedan lidiar y lo puedan superar, literalmente. Sí, porque sí, pueden sí. superar. O sea, no tiene nada de malo que te avientes unas aguas en la reunión en la fiesta, en la reunión familiar. No pasa nada. Lo malo es cuando ya va más allá, cuando es porque ello afecta tu cuerpo. Cuando tú te excedes, afecta en el caso del alcohol, tu cerebro, tus neuronas, sí. tu carácter, entre más. Y todo tu cuerpo, todos tus órganos. Y eso ya estás dándole al cuerpo, o sea, le estás dando. Entonces, como que no es sano para ti. No es malo que tú te eches una o dos para convivir. Como todo, ¿verdad? Todo, la comida y todo en exageración, pues todo. Exacto. Pero el tener la voluntad, el tener el control, el tener el amor propio, es en lo que se debe trabajar para poder lidiarlo sin culpas. También eso, la culpa. Cuando tú lo haces, la culpa es lo que te tiene atado y los que lo tienen más atado a ello, porque es algo que no los deja salir. La culpa pasa esto con la culpa. La culpa te ata a lo que te culpas. El método si nos ponemos a un nivel de ingeniería espiritual, analizar a Jesús cómo sanaba, él aplicaba el perdón a todos. Y el perdón sanaba a todos. Pero, ¿por qué? Vamos a analizarlo. A nivel mental, consciente, cuando tú perdonas algo, es que no le das tanta importancia como él le da tanta importancia a él. En el momento que en la mente nosotros tenemos lo que es importante para nosotros. Tú como padre, madre, cuando creas un hijo es lo importante porque tú lo creas. Cuando tú tienes momentos, tú los creas, es lo importante porque tú los estás pensando, ¿no? Sí. Entonces, literalmente a lo que le das importancia es lo que retienes en la mente. Estas cosas, la culpa es darle importancia además a ello y es lo que provoca que te ate a volver a caer una vez más. Es como darle fuerza, es como echarle leña al fuego, la culpa. Exacto. Si tú quieres sanarlo,
literalmente, para empezar tienes que aprender a perdonarte, aceptarte, comprenderte. Y quitarle la atención. Ya con eso le quitas el valor, la importancia y puedes trabajar voluntariamente en el amor a ti mismo. Si voy a consumir poco a poco, voy a irle bajando y luego va a ser a mi criterio, no va a ser cuando... No, yo lo controlo por voluntad. Pero te tienes que sentir amado, te tienes que amar, porque es un refugio. Yo a mi percepción lo veo como un refugio. Te sientes mal, acudes ahí. Te sientes infeliz, acudes ahí. ¿Por qué? Porque el efecto de ello al principio es un desestrés, si tiene un efecto. Por eso si te tomas una o dos, no es malo, siendo adulto, obvio. Pero ya más, ya no es algo, ya va más allá de que el cuerpo. Sí. ¿No? Hablando de la bebida, ¿no? De la cerveza más que nada, ¿no? Sí. Pero el punto es que nosotros tenemos que tener dominio propio y es necesario tener. Y para eso, pues, ya si se quiere trabajar intensamente en ello, pues el ayuno te ayuda mucho. Un buen ayuno te ayuda a recuperar, te desintoxica y a la vez te ayuda a tener control de ti mismo. Te ayuda demasiado. ¿Qué sabes tú de los ayunos que son como de 3 días? ¿Eso es bueno? ¿O simplemente con ayunar como 12 horas? Hay diversas prácticas del ayuno. No conozco todas, sino sinceramente. Yo cuando inicié o empecé a practicar el ayuno, yo fui al extremo. Yo literalmente no comía y por días como practiqué el ayuno y casi no bebía agua o no bebía agua. Pero vamos a ver, ahí dependiendo algunas religiones o algunos seres espirituales lo practican de cierta forma. Un ayuno, por ejemplo, que se puede lidiar, una forma de ayunar, es que tú comas a cierta hora. Hay en alguna religión, no recuerdo qué religión es, está interesante. No sé si viene de una práctica espiritual que haya practicado Jesús o algo, pero es interesante. Lo practicaban, digamos, a las 6, comía, 6 de la tarde, y literalmente no comía nada y podía tomar agua, pero no podía comer nada hasta el otro día a las mismas 6. Eso es un ayuno, tener comida y literalmente. Y sirve, funciona, literalmente, te da mucha fortaleza. En el ayuno puedes tomar agua, o sea, literalmente no hay problema si no comes. ¿No? Como adultos no afecta el ayunar, por mucho que digan que sí afecta, no. Bueno, en la práctica no. Al contrario, te da en los primeros días, es complicado, es difícil porque te da hambre, obviamente. Sí. Tienes que entrenar a tu cuerpo. Te da hambre, pero literalmente poco a poco te vas acostumbrando y te va dando más fortaleza mental, espiritual, física. Curiosamente te da más fortaleza física y pues tenemos grasa acumulada en el cuerpo y eso pues el cuerpo mismo solito va obteniendo. Va soltando poco a poco. Hay seres en el planeta que literalmente no comen, han llegado a ese grado que pueden de la luz del sol, como si fueran plantas, literalmente, vivir y tener mucho tiempo así en el aire. Y es viable, pero sí requiere mucha meditación para lograrlo, obviamente, estar en un estado meditativo para obtener eso, ahora sí que poder lograrlo. Ese alimento espiritual. Sí, literalmente la lección del ayuno es el dominio propio. Ya si quieres practicarlo a ese grado, bueno, no sé quién quiera hacerlo. Yo amo comer, diría. Viviendo en México, teniendo comida tan rica, me encanta. Sí. ¿No? Entonces, pero obviamente, habiendo practicado el ayuno, es como a Jesús le decían ya después de que ayunó tantos días, es un glotón, es un comelón. Te sabe diferente la comida, la disfrutas. Sí. Y el disfrutar la comida es un don, el que puedas saborearla, disfrutarla, gozarla. Es un don de Dios, literalmente. Pero ayuda mucho en el dominio propio, regresando al tema de la sanación, de esas cosas, el ayuno te ayuda mucho, porque ya tú estableces y te das cuenta que tú tienes el poder y la voluntad de decisión para decir sí o no, y qué tanto tiempo y cuánto, y aquí paro. Y tu cuerpo físico pues responde porque pues es como tú dices, tenemos muchas cosas acumuladas y entonces ahí vamos teniendo un poquito de desintoxicación y también pues se puede desintoxicar la mente. Sí, claro. Bueno, los pensamientos. Sí, exacto. Eso lo vamos a trabajar contigo mucho. Sí, porque vas a trabajar conmigo eso de la mente. Sí, más que nada no hay que culpar a la mente
de pensamientos de la mente. Son dos cosas diferentes. Ok. Porque nuestra salvación tiene que ver con la mente. He oído a muchos que hablan de, estás muy en la mente, estás muy no, la mente no es eso. Y el estar razonando mucho o que te disocies con la mente, sí, que son los pensamientos, sí, pero la mente no son los pensamientos que tenemos con esa mente. Y hay que separarlo, como así literalmente no somos lo que hacemos, hay que separar ello, hay que ir aprendiendo y hay que irnos acostumbrando a esta percepción, porque es lo que Ok. nos va a ayudar a sanar todo. Ok, ya, porque la mente puede decirse que es algo mío, ¿verdad? Algo que ya viene conmigo, algo que ya está conmigo. Y los pensamientos pueden venir de afuera. Sí, la mente es lo que eres, Ok. pero no puedes ser tú el culpable, porque Dios no es el culpable. El ser que somos no es el culpable. Y los pensamientos ilusorios que tenemos, ya siendo más específico, no solo los pensamientos, sino los pensamientos ilusorios que tenemos, no son culpables, pero nos hacen infelices. Entonces hay que trabajar en ello. Ajá. ¿Ves? Como todos los días se aprenden cosas nuevas. Sí, claro. Ajá. Esto yo lo acabo de aprender porque ves que la mente, pero ahora ya sé que la mente es algo que yo ya soy y los pensamientos son los que yo fabrico. Exacto. Sí. Sí, porque si tú encasillas o creas un concepto falso de la mente, ahí Sí. estamos cayendo en lo mismo, es ego. Y no puedes encasillarte, bueno, sí puedes porque lo hacemos, pero no debemos, ahí sí no debemos, porque es nuestra sanación conocernos, literal. Y estamos aquí para conocernos. Correcto. Estamos aquí para conocernos, como dijimos, primero nosotros mismos y después, pues, ir enseñando a los demás también a conocerse. Correcto. Muy interesante. Y me gusta mucho lo de pues ahora sí, lo de los milagros y las revelaciones que van muy de la mano, pero son cosas también diferentes. De las revelaciones y los milagros, sí, correctamente. Mira, los milagros son efectos de esta comparación que te dije, donde comparas, literalmente llevas la ilusión a la verdad o la ilusión al estado de gracia, y el efecto es un milagro. La revelación es un efecto de estar en un estado de recibiendo milagros y dando milagros. Es un efecto. Uh-huh. Y hablando de las revelaciones, ¿todavía podemos mirar los sueños como revelaciones? Si yo sueño algo, ¿puede ser una revelación? Sí, mira, te explicaba antes que los sueños nosotros los fabricamos. Las revelaciones es algo que se nos da, se nos revela. Y en sí, pues es el creador, el principal que se nos da. Es una experiencia de amor. En sí es la experiencia de amor. Es un tema que a mí me apasiona demasiado porque es experimentar puramente el amor de Dios. Si tú quieres experimentar amor, la revelación es la forma en cómo Él lo hace. En el momento que tú tienes revelación, estás experimentando el amor puro de Dios. ¿Cómo hacemos cuando tenemos revelaciones, esas revelaciones que cuando tú estás dormido, tú dices que, ay, qué bonito bueno, tú lo entiendes, pero cuando te despiertas se te va y por más que tú quieres decir como que es que yo estaba soñando, es que nada. Pues simplemente las revelaciones inspiran, te dan amor. Y cuando sales de una revelación, pues sale un ser más evolucionado, con miedos ya sanados después de ella, queriendo experimentar el amor de Dios. Ok. Ajá. Entonces eso quiere decir que no importa si no me acuerdo pero con lo que yo me siento me quedo. Sí, no, Si cambió me siento bonito, si me siento en paz, si me siento contenta, no importa que no me acuerde de qué se estaba tratando. Me quedo con eso bonito. No te acuerdas por dos motivos. Vamos a ver por qué. Y también no importa, no te debes culpar si no te acuerdas. Okay. No te acuerdas porque por exceso de cansancio luego no nos despertamos y ya no nos acordamos, por eso. Y también porque nuestro ritmo de vida está un poco acelerado por los dos motivos. Por eso no nos acordamos. Ahora, pues no sí. te debes culpar. Mi ritmo siempre está acelerado. Mi ritmo de vida siempre está acelerado. Sí, eso te quita la claridad en la revelación. Hace poco dimos una masterclass sobre cómo tener revelación
Y aparte, el ritmo, les decía, es uno de los secretos, sus saltos cuánticos para tener la revelación. Y tú tienes un ritmo de vida donde a donde vas a prisas, te quitas a ti mismo el poder oír a Dios. Es preferible levantarte un poco más temprano e ir tranquilo o agendar o planear media hora de tu tiempo antes para ir a tiempo con calma para que tú puedas tener revelación cuando duermes, o también se puede hacer con los ojos abiertos, puedes tener revelación. El ritmo es muy importante en la revelación, es parte fundamental por el cual el mundo no oye a Dios. Y es importante nosotros controlarlo, decir, voy con calma, voy tranquilo. Luego van mis hijos y van bien rápido. No, tranquilos. Luego también voy con mi mamá. No, bájale de ritmo. ¿Por qué? Porque si tú vas acelerado en los sueños, entre comillas, porque no, digo que no es lo mismo, los sueños tú los fabricas, la revelación se te da, pero luego se mezclan las escenas, es como una escena de cine donde tú pones tu escena, Dios pone su escena, y tú pones tu escena, la mezclas con la de él, entonces estás viendo una mezcla de ambas cosas. Entonces, si tú quieres realmente ver más lo de Dios, que es lo importante, y bajarle un poquito a tu creación, debes bajar a tu ritmo. Es muy importante el ritmo. Es Entonces, muy interesante. Los sueños tú los fabricas, la revelación se te da, ¿vale? Ahora, los sueños lúcidos es el paso intermedio. Te explico cómo funciona más técnicamente todavía, hablando de inconscientemente. Bueno, de lo que vemos a nivel consciente en Sí. Dios te da el pensamiento, la escena, tú la modificas, tú reaccionas. Dios te da la escena, tú reaccionas. Es como el director de una película, él crea y te da la escena de amor y tú reaccionas a ella. Ahora, esas escenas que ves a veces son conflictivas. Ojo con eso, ¿eh? Ojo. ¿Por qué? El objetivo de Dios siempre, el primer objetivo de la revelación es sanarte a ti mismo. Entonces muchas veces vas a ver escenas, te voy a poner un ejemplo, muchos tienen pánico al mar, a nadar. Tú vas a ver alguna escena donde te ves metiéndote al agua y no sabes nadar. Entonces, naturalmente, en un sueño que haces, ay, me ahogo, ay, me come el tiburón o lo que sea. Es de miedo. Ajá, de miedo. Ahí tú lo tergiversaste totalmente. Pero va a haber escenas donde lo vas a ver y curiosamente estabas nadando en el agua y no te diste cuenta y de repente venciste el miedo. Y hasta de repente reaccionas y tal vez ya te da miedo, pero de repente te despiertas y dices, ¿qué onda? Y es el sueño lúcido. Ahí lo viste, pero no es eso. El sueño lúcido es un preludio de una revelación clara, pero todavía no es una revelación clara. Hay todavía más claridad, pero es una sanación que Dios te da para que tú sanes tus miedos y tus dudas. Por eso te decía que no importa si no te acuerdas. ¿Por qué? Porque cuando tú la tienes, aunque no te acuerdes, tú ya tuviste una experiencia ahí donde sanaste el miedo, donde sanaste una experiencia donde te daba miedo, lo viste y ya. También da para algo muy importante esto. Muchos ven el diablo, muchos ven el infierno, muchos y piensan que porque lo vieron existe. No, Sí. vieron porque le tienen miedo a eso y eso sana su miedo a ello. Muchos dicen, no, yo experimenté, yo he visto así relatos de revelación. Yo vi el infierno y caminé en las llamas, etc. O yo vi al diablo y tal. O yo vi a brujas. Son sanaciones todas. No es que existan. Ojo, no digo que no existen. En el caso del diablo se puede decir que no existe. Es un ser que no existe, por mucho que se diga, es una creencia. Es un ser que se usa nada más para justificar nuestros errores, echarle la culpa de los errores que no tiene. No existe. Es un ser inventado en la religiosidad, no existe. Pero, ¿cómo se llama? Cuando tú ves esto en revelación, es una sanación del miedo. Es prioridad la sanación. Entonces ahí estamos teniendo sanaciones y estamos teniendo milagros, pero no lo sabemos entender, no lo sabemos canalizar. Claro, no lo entendemos. Y lo mismo es la experiencia, hablando de esto, de que se te sube el muerto, porque a mí me pasó. Cuando me pasaba, se siente feo, ¿no? Sí, a mí también me ha pasado. Y te quieres mover y no te puedes mover y gritas y nadie te pela y no puedes hablar, no te sale la voz y estás viendo ahí la escena todo oscuro y te sientes así como... Se siente muy horrible. Entonces la creencia popular decía que una de dos, o rezabas o se lamentabas y literalmente se iba, ¿no? El muerto. Pues yo practicaba eso, ¿no? Se la rezaba, no pasaba nada, se lamentaba y luego pues tampoco pasaba nada. Me llevó a pasar eso. Entonces, a veces sí funcionaba uno u otro, pero luego no funcionaba ni una ni otra. Una vez que me pasó esto, estaba en eso, pero ya conocía, estaba en el avance espiritual, ya tenía conocimiento de mí mismo y dije, qué cosa tan más extraña que esté teniendo esto que me pasó cuando no conocía a Dios y me está pasando conociendo a Dios.
experimentando Dios. ¿Qué hice? Me tranquilicé literalmente, respiré y dije, háblame, no sé. ¿Dónde estás? Es lo que te decía, la broma que hacemos en el podcast pasado. Pues, no es que se te suba el muerto, tal vez es un vivo, ¿no? Que te quiera. Es que fue así, te lo digo porque realmente fue así. Me pasa esto y le digo, háblame, y que me habla Dios en revelación. Entonces, no es malo cuando te pasa eso. Es tal vez Dios queriéndote hablar, pero como te da miedo, lo llevas a una experiencia de que no entiendes y dices que es el muerto o dices que es un ser malo. Y ahí cortas, con ese miedo cortas lo que verdaderamente se te está revelando. Lo tergiversas. Tenemos la capacidad mental de crear escenas, de crear escenarios, de crear seres. También por eso hay que tener prudencia cuando dices, el viaje astral, ok. Porque el viaje astral es un viaje donde literalmente sí te mueves en el espacio y en el tiempo, sí, pero ¿qué tanto tú creas, qué tanto tú fabricas? Y ¿Qué tanto aguantas? ¿Qué tanto aguantas? Pero, o sea, me refiero en el asunto de tergiversar. Por ejemplo, estas experiencias existen, pero lo más sano es no fabricar de más, no crear, porque somos seres que tenemos una mente que lo puede hacer y podemos fabricar cosas que realmente no existen pensando que sí existen. Te cuento mi revelación del camello. Es una revelación bien hermosa. ¿Quieres saber? Sí, cuéntamela. Estoy teniendo una revelación. De repente me veo que estoy en el desierto y de repente me voy a subir. Me dice un árabe, me dice, súbete. Y está el camello. Y yo, ¿un camello? Y me subo al camello, ¿no? Y dije, pues debe ser como un caballito, ¿no? No, cuando me subo bien alto. Y yo, wow. Y la experiencia hermosa, dices, wow. Y empiezo a andar, ¿no? En el camellito. De repente, pues ya ahí voy. Veo que pues voy solo y de repente pues veo el desierto y de repente en mi mente digo, pero no hay leones aquí. Y voy en el camello y no vi nada. Y de repente vuelvo a pensar, pero este tipo de clima así, árido, desierto, hay leones que yo sepa. Y me empieza a dar un poco de miedo. Entonces voy avanzando, volteo y veo un león. Y yo, pégale, y ahí voy con el camello dándole. Y yo, tranquilízate, volteo y viene el león y pélale. Y en eso digo, no, pero no había leones cuando yo antes de mi misma revelación. Tú lo estabas fabricando. No venían leones. Y digo, ¿no será que yo los esté fabricando? Y en eso dije, no. Si yo los estoy fabricando, me voy a tranquilizar. Ahí iba ahí dándole, ¿no? Al camellito. Me voy a tranquilizar, voy a respirar, no voy a fabricar nada. Si no viene o no está, no está. Voy a voltear y no va a estar. Si está, pues ni modo, pues espérale, ¿no? Me tranquilizo, respiro, inhalo, 2, 3 inhalaciones. Ok, voy a voltear tranquilo. Yo no voy a fabricar nada. Si no está, no está. Volteo, no había ningún león. Y dije, yo lo estaba fabricando león. Eso es la misma revelación, fíjate. Estaba teniendo revelación y la tergiversé metiendo un león. Entonces yo literalmente dije, no, me voy a dejar llevar. Esto es una revelación. ¿Esto tiene mucho o esto hace poquito? No, tiene mucho. Y me solté, literalmente me suelto el camello. Dije, no, me voy a solté el camello. Dije, llévame a donde quiera. Me suelto, y ahí va el camellito, y a lo lejos veo un oasis. O sea, como naciendo el agua, se congeló mi toma. Ok, ahí estoy. Veo un oasis como si fuera un balneario, entre comillas, de agua cristalina, color turquesa, hermoso. Me acerco y pues el ambiente que no te he contado, no sé si ya te conté mi primera revelación clara que tuve, que literalmente el aire no es aire, sino son partes de miles de millones de colores, como una esencia en el aire, así muy hermoso. El agua transparente, cristalina, dándole azul turquesa, pero más a cristalina, que nada más de contemplarlo te quedas anonadado, o sea, atontado de tanta hermosura. ¿Y cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje de esta revelación que te estaban entregando? Pues ello, que la revelación, si tú se da en la conciencia y que tú puedes fabricar aún en la revelación aunque se te dé, que si tú quieres verla pura, literalmente tienes que soltarte, dejarte llevar, no querer cambiar las cosas. La aceptación de la realidad es otro salto cuántico, un tema muy bueno para aprender a tener una revelación clara. Ajá. Entonces esto sucede en esta vida física, pero también en los sueños. Pero no son sueños, también te digo, hay que ir en nuestro lenguaje metiendo el tema revelación. Es una revelación. Ok. Porque nosotros no lo fabricamos. Dios nos lo da a nivel de conciencia, por eso lo vemos como sueños. Porque en el mismo nivel que tú sueñas, en ese mismo nivel se te da
esas escenas en el nivel de la conciencia. Sí, pero te quiero decir como ahorita tú y yo estamos platicando, estamos despiertos. Sí. Y podemos tener revelaciones cuando estamos dormidos. Entonces, nosotros los nombramos sueños, pero son revelaciones. Si son así de claras, son revelaciones y también los puedes tener con los ojos abiertos. Ok. Ajá. Ok. Pues es como, te vuelvo a decir otra vez, yo he tenido muchas relaciones, pero con los ojos abiertos. Sí, con los ojos abiertos puedes ver. Va más natural, se da en los que tienen el don. Tengo un amigo ayer nos vino a visitar y lo vi. También le comenté del podcast y no deseaba venir. Digo, no, ahorita no es el tiempo. Pero él, al igual que tú y que muchos, tienen ese talento, don, de poderlo hacer a nivel, así, consciente. Y es porque literalmente están tranquilos, están en el estado donde cumplen las condiciones para tener revelación. Y se puede ver con los ojos. No es que veas con los ojos abiertos, sino literalmente es que estás en un estado donde eres consciente o percibes tu consciente, por así decirlo, a nivel conciencia. Entonces te voy a decir cómo son mis revelaciones. Mis revelaciones es cuando me dan una canción y cuando yo puedo estar cantando la canción, yo puedo como, al momento que yo estoy como cantando la canción, puedo mirar como lo que está pasando en la canción, en qué me hace una canción. Qué bonito, muy bien. Te voy a decir como tú, qué bonito. Sí, sí, es algo muy, muy chistoso, pero y a veces misma yo me sorprendo, porque a veces cuando estoy cantando la canción es como si es una canción para una persona, entonces yo puedo mirar cómo es esa persona en verdad. Si yo te hago una canción a ti, yo puedo mirar cómo eres tú, no físicamente, sino puedo mirar más adentro de ti. Totalmente. Sí, pues es parte de tus dones, literal. Ahora sí que es parte de tus talentos, de lo que el Espíritu Santo te da te muestra para ayudar, literalmente. Sí, por eso es mi propósito, porque siempre decía yo como que yo quiero contar algo como lo que me pasa, que gente sepa cómo pasa, que gente sepa cómo llevarlo, pero pues digo, pues no, ¿verdad? Entonces, este es mi propósito porque mucha gente que no se anima o que no tiene la voz, entonces yo quiero ser su voz y escuchar así como tu historia, que por alguna razón, como tú dices, todo va a su momento. Sí, y dime, bueno, ahora te voy a preguntar yo, ¿puedes literalmente, o sea, si sabes cómo la tienes con los ojos abiertos? ¿Cómo tengo la revelación? Ajá, sí. No sé cómo, pero me llega. No sé, o sea, a veces no la estoy buscando. Simplemente cuando están las canciones, estás en el espíritu y bien, ¿no? Sí, Perfecto. pero las canciones tampoco no digo, yo quiero hacer esta canción, me llega. Y cuando me llega la canción y yo puedo cantar la canción, entonces ahí es cuando tengo pues ahora sí que la revelación de lo que estoy, si es algo como del sol, puedo mirar como más allá del sol, cómo sería el sol de verdad. O sea, como cosas así. Ok. Entonces, podrías decirlo que literalmente es observar, estar en el papel de observador para tener, ¿no? Sí. Este, Pues he aprendido estas cosas, no era como que antes no le ponía como la atención que le pongo ahora, porque antes pues yo simplemente se me daba una canción y pues la cantaba y luego cuando se me hacía raro porque yo decía pues ¿cómo puede ser que me esté pasando esto? Pero ahora pues sí, ahora sí ya puedo observar, ahora sí ya puedo, he aprendido poquito a poquito. Muy interesante, Enrique, tu plática como siempre y pues esto nos deja muchas dudas de todas maneras porque seguimos aprendiendo, como te dije, todos los días aprendemos, aunque sea una palabra, pero todos los días es para aprender y muchas gracias por tu valiosa enseñanza. Espero que han surgido algunas duditas de algunas personas que me escriben y me dicen como unas preguntitas, entonces ahí vamos resolviendo poco a poquito. vale, sin problema. Muchas gracias y
Que pases unas buenas noches. Te mando un abrazo y cuídate. Igualmente, bendiciones. Gracias.